Saludos mis queridos hermanos de los grupos familiares de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta, Georgia. Bueno, bienvenidos también todas aquellas personas que nos visitan de otros lugares, que les gusta estudiar, meditar y aplicar en su vida la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro de Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y parte de la trayectoria hasta la llegada a la tierra prometida. Vimos ya cómo fue aquella salida tremenda, cómo se enfrentaron un ejército frente al Mar Rojo, cómo cruzaron, después todo el asunto con las aguas amargas, la petición y la murmuración y la petición de pan y de carne de parte del pueblo. Y hoy vamos a ver una historia que tiene altercado, y tiene agua de una roca, de la peña de Horeb. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por la bendición de meditar en tu palabra. Y te pido, Señor, de que tú nos ayudes, no solamente a escucharla, a aprenderla, sino sobre todo a aplicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos allí en Éxodo capítulo 17. Así que les invito a buscar en sus Biblias Éxodo capítulo 17. Y vamos a ver de nuevo al pueblo enfrentando una prueba. Cómo salen de esa prueba y cómo se aplica eso en sus vidas. Cómo se aplicó en la vida del pueblo y cómo se debe aplicar en la vida nuestra en estos tiempos que estamos viviendo. Así que vamos allí a Éxodo capítulo 17. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo contra Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que de nuevo les explicamos que esto lo hacemos en forma de preguntas para que ustedes mediten un poco, buscando la respuesta en la palabra, ¿ok? Buscando la respuesta en la palabra y cómo se aplica esto a nuestras vidas. Y la primera pregunta sería la siguiente. En el versículo 1, ¿cuál fue el mandamiento de Jehová? ¿Cuál fue el mandamiento de Jehová? Bueno, está claro, fue que partieran de donde estaban y continuaran su camino. El Señor los sacó de Egipto no para que estuvieran de ahí de vacaciones en el desierto, ni para que estuvieran parados, para que marcharan y marcharan hacia una promesa, la promesa de la tierra prometida en Canaán, y todavía le faltaba mucho por ir. Así que el mandamiento de Jehová fue que marcharan, que se mantuvieran caminando, que partieran de donde estaban. Ahora, la pregunta 2, ¿cómo tendrá igualmente la iglesia que marchar en estos tiempos? Si comparamos a la iglesia con el pueblo de Israel que estaba marchando hacia una tierra prometida, y ellos debían de salir y caminar en el desierto. Recuerden que de noche había una columna de fuego y una columna de humo. Ellos están siendo guiados por el Señor y tienen una meta. La meta es la tierra prometida. ¿Cómo debe igualmente marchar el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos? Una pregunta de aplicación. Bueno, definitivamente, según la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, tal y como el Señor nos mandó, debemos de marchar. El Señor Jesús mandó a su iglesia igualmente que marchara. Así que, ¿cómo? Bueno, hay una gran comisión que tenemos que cumplir. La gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles. De esa forma marchamos. Si no hacemos eso, la iglesia está estancada, no camina. Hay que marchar como cumpliendo. El pueblo tenía que obedecer a Jehová. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué otra manera podemos marchar? Bueno, el Señor nos manda un mandamiento que resume todo, amando a Dios con sobre todas las cosas y amando a nuestros semejantes con acciones específicas. ¿Recuerdan cuando se le preguntó al Señor quién era nuestro prójimo y cómo debíamos de amar a nuestro prójimo? Él dio la bella parábola de ahí del buen samaritano. Haciendo esto, ayudando a las personas, amando a Dios y amando al prójimo, también de esa manera marchamos.
El Señor nos manda que seamos testigos de con su evangelio desde nuestra Jerusalén y hasta el fin del mundo. Cuando hacemos eso, la iglesia marcha. Y usted quizá puede pensar en otros textos de la Biblia donde el Señor Jesús nos manda, nos dice que hagamos cosas y de esa manera marchamos. Muchos cambian la idea de que marchar es quizás haciendo una iglesia grande, quizás marchar es haciendo esto o lo otro. El Señor lo que quiere es que cumplamos su palabra, que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos su comisión y que esa sea la visión de nuestras vidas. Ahora, la pregunta 3 dice, ¿qué enseñanzas podemos obtener de que a pesar de que iban guiados por el mismo Dios, llegaron a Refidim donde no había agua? Salieron de un lugar, van a otro y resulta que allí no había agua. Ya vimos y contestamos en las preguntas anteriores de que fue Dios quien los mandó. Ahora, ¿cómo se aplica eso? De que Dios nos mande a un lugar donde no hay agua, donde hay una dificultad. ¿Cómo se aplica eso ahora? ¿Qué enseñanza podemos sacar de eso? Bueno, una enseñanza es que cuando estamos bajo la dirección del Señor, en primer lugar, sabemos que podemos llegar a lugares donde hay pruebas, donde hay problemas, donde hay tentaciones. Que sea el Señor quien nos guíe no quiere decir que no vamos a pasar por esas pruebas. El Señor nos guía a un lugar, pero estamos atravesando en esta vida momentos difíciles. No porque pasemos momentos difíciles quiere decir que el Señor no nos está guiando. Ahí hay una enseñanza. Una enseñanza también es que precisamente las pruebas, y ahora el pueblo está siendo probado, de nuevo en un lugar sin agua. Y ese es el plan de Dios, es Dios quien los llevó allí. Bueno, igualmente, cuando estamos guiados por Dios, sabemos que vamos a pasar por pruebas en nuestras vidas. Cuando llegue ese momento, ¿qué está pasando? Estamos siendo probados. ¿Quién nos prueba? El Señor. No es quien nos tienta el diablo. También vamos a ser tentados y el Señor nos prueba permitiéndole al diablo que nos tiente. Pero lo cierto es que vamos caminando, enfrentaremos pruebas y el Señor está en control de nuestras vidas y sabemos que esas pruebas el Señor las permite, nos las manda de alguna manera con un propósito. Ahora, la pregunta 4, en el versículo 2 vemos que de nuevo el pueblo, al faltarle el agua, alterca contra Moisés. Antes había murmurado, ¿verdad? Ahora ha altercado. ¿Qué podremos concluir de eso? Bueno, altercar o pelear es peor que murmurar, ¿verdad? Murmurar es hablar, ya. Altercar es llevar esa murmuración a la acción. Y al punto que Moisés, vamos a ver, tuvo miedo del pueblo, pensó que lo iban a apedrear. Eso viene después. Pero, ¿qué enseñanza sacamos de eso? Bueno, que este pueblo no está saliendo bien de las pruebas. En la otra prueba salió mal cuando murmuró contra Moisés. Y ahora está saliendo peor porque ahora está peleando. Está haciendo las cosas mal. No está creciendo en las pruebas, está empeorando. Y eso es lo que estamos mirando y Dios quiera que eso jamás nos pase a nosotros. Depende de nuestra actitud cómo las pruebas van a ser para bien o no. Dios nos da la prueba, pero podemos tomar una actitud negativa como tomó el pueblo, reaccionar mal y en vez de crecer. Las pruebas nos hacen caer y que seguimos caídos. La actitud no debe ser así, la actitud debe ser de una manera positiva, entender que Dios nos da una prueba y marchar adelante en un buen espíritu, haciendo que esa prueba nos haga crecer, no decrecer, que nos haga madurar y crecer espiritualmente y no al revés. A este pueblo seguramente estamos mirando de que no creció en la prueba, sino más bien fue para atrás. Primero murmuró, ahora están altercando. Ahora la pregunta 5. Aunque el altercado es contra el líder, en el versículo 2, Moisés les aclara que están haciendo eso, están tentando a Dios. O sea, que altercando contra él, están tentando a Dios. Ahora, ¿qué estará queriendo decir Moisés con esas palabras?
de que ellos están tentando a Dios haciendo eso. Bueno, recuerden que los está poniendo a prueba no es Moisés, es Dios. Fue Dios quien lo llevó a ese lugar, no Moisés. Quiere decir que al ellos reaccionar contra Moisés de esa manera violenta, lo están haciendo contra el mismo Dios. Ahora, sin duda, están tentando a Dios a que Dios los abandone allí en ese momento. Están tentando a Dios de que Dios diga hasta aquí con este pueblo. Había un pacto y el pacto está en que yo te cuido y tú cumples mis leyes. Tú me obedeces, ellos no están obedeciendo. Entonces Dios podría decir, bueno, tú no cumples, yo no tengo por qué hacerlo. Claro, hay una realidad y eso está claro en la palabra. Dios como quiera iba a seguir con ellos hasta el final. Dios los va a acompañar hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya lo había prometido precisamente a sus padres. Abraham, Isaac, Jacob. Dios prometió a ellos de que de su descendencia iban a llegar a esa tierra prometida. Quiere decir que Dios no iba a faltar a su palabra dada a los padres porque ellos estuvieran actuando mal. Sin embargo, sí lo están tentando a que lo hagan. Dios no lo iba a hacer porque Dios cumple su promesa, pero están altercando contra Dios, no contra Moisés. Y Él quiere que el pueblo esté claro en eso. Si altercan contra Dios, están pecando. Así que lo que están ustedes haciendo no es que están bravos conmigo, sencillamente ustedes están en contra de Dios, están en pecado. Y eso es Moisés como líder está hablando claro acerca de lo que realmente está pasando. No es algo superficial, no estamos bravos con el líder que tenemos y vamos a fajarnos con él y vamos a hacerle daño. Es contra Dios, porque fue Dios quien lo llevó hasta allí. Muy bien, seguimos adelante ahí los versículos 3 al 4, seguimos en Éxodo 17, versículos 3 y 4 dicen así. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Moisés ya está mirando en peligro aún su propia vida. Ahora, de nuevo, pregunta 6. De nuevo el pueblo acusa a Moisés de haberle sacado de Egipto para morir de sed en el desierto. Nada más, nada menos que a ellos, a sus hijos, a su ganado. ¿Cuándo fue realmente Dios quien lo hizo? O sea, están acusando a Moisés, murmurando contra Moisés, pero fue Dios quien lo hizo, ya lo vimos. Ahora, ¿qué se está perdiendo este pueblo? Ignorando la verdad de que fue Dios quien los ha llevado hasta allí. Lo que está haciendo es murmurando, lo que está haciendo es altercando, preparándose para hacerle algo mal a Moisés. Pero ¿qué están perdiéndose ellos con eso? No entendiendo que es de parte de Dios que están allí. ¿Qué creen? Bueno, al no reconocer que fue Dios quien lo llevó hasta aquel lugar, aunque no haya agua, el pueblo se está perdiendo el gozo de la esperanza de saber que están yendo a un lugar prometido. Están mirándolos, poniendo sus ojos ahí en el momento, en el presente ese sin agua, en la dificultad, en la prueba, y no están poniendo sus ojos en la esperanza, en el futuro. Están perdiendo la expectativa de ver de nuevo un milagro y el poder de Dios. ¿Se dan cuenta qué fácil es perder la visión? Así que no hay agua, no hay agua. Ya ellos habían pasado por experiencias peores. Nada más y nada menos que ver al Mar Rojo abierto y ellos cruzar en seco. ¡Wow! Eso es más que aparezca agua. Ya habían pasado por la experiencia de las aguas amargas y cómo Dios las convirtió en agua dulce. Ya pasaron por la experiencia de ver el maná por la mañana, pan allí en el desierto y codornices, carne de noche. O sea, ya habían visto el poder de Dios y ahora no hay agua. Y en vez de decir, wow, pero no hay agua, maravilla, qué bendición, Dios se va a mostrar otra vez. No, a murmurar, a pelear. Hay agua, no hay agua en este momento, estamos en un desierto. Perdieron la visión de a donde Dios nos está llevando. Hermanos, cuán fácil podemos caer nosotros también en eso cuando las dificultades nos quieren ahogar y nosotros nos dejamos ahogar por las dificultades.
Y nos olvidamos de que en medio de las dificultades cuando Dios se glorifica y podemos mirar y abrir los ojos del corazón a ver cómo va a aparecer Dios y de qué manera gloriosa nos va a sacar del problema. Y sobre todo sabiendo que esta vida, en fin de cuentas, es un camino que a veces se torna difícil, porque es así, la vida es así. Un camino hacia algo mucho, mucho, mucho mejor, eterno, glorioso, junto con el Señor. Si se perdieron eso, al no poner los ojos en el Señor. Y nosotros nos puede pasar lo mismo. Ahora, ¿qué hace Moisés en el versículo 4? ¿Qué es lo que hace Moisés cuando pasa aquello? Aunque ve en peligro su vida. Bueno, Dios, pide a Dios orientación sobre lo que debe hacer. Bajo ese peligro, él pone los ojos en el Señor y pide orientación a Dios. Ahora, la pregunta 8, ¿qué enseñanza puede sacar un líder cristiano en estos tiempos de esta acción de Moisés? ¿Se puede aplicar esa acción de Moisés a nosotros? Si eres líder. Definitivamente, cuando hay una oposición, cuando hay un problema como este, cuando hay un peligro, si actuamos por nuestras fuerzas, si reaccionamos humanamente a eso en vez de buscar la dirección de Dios, porque estamos bajo el miedo o estamos bajo la presión o estamos insultados porque nos han agredido, estamos bravos y disgustados, si actuamos de inmediato sin buscar la dirección del Señor, podemos cometer errores gravísimos, porque estamos respondiendo en la carne. Y a veces la carne nos traiciona, el viejo hombre nos gana. Nos ofende, nos hablan mal y nosotros respondemos más fuerte todavía, ofendemos más fuerte todavía. Y eso nos trae problemas. Un líder no debe hacer eso. Un líder debe, en paz, primero buscar la dirección del Señor y después actuar. Y déjeme decirle, quizás alguien de ustedes que está escuchando diga, yo no soy líder, así que eso no va conmigo. Bueno, si usted es padre de familia, si usted es mamá, si usted tiene en su hogar, a veces usted es líder allí y Dios lo ha puesto en autoridad. Por consiguiente, cuando pasan dificultades, cuando hay incomprensiones, cuando hay un malentendido, cualquier cosa de esto que pase, antes de que la carne nos haga actuar, busquemos en oración la dirección del Señor. Podemos herir, y podemos herir a gente que queremos, incluyendo a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos en Cristo dentro de la iglesia. Así que antes de explotar con una mecha corta y la lengua fácil responder, vamos a buscar la dirección del Señor que nos va a ir mejor. Moisés lo hizo y le vino bien. Actuó como un verdadero hombre de Dios. Así debemos de actuar tú y yo como hombres y mujeres también de Dios. Cuando hay oposición, cuando hay crisis, cuando hay peligro, cuando hay cualquier dificultad. Amén. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ir los versículos 5 al 7, que es la última porción de la Biblia que vamos a leer para meditar en ella. Y dice así, versículos 5 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Interesante palabra, interesante la historia, cómo se ha ido poniendo. Y definitivamente tiene mucha aplicación definitivamente para nuestras vidas. Ahora, en el versículo 5, ¿qué cosas mandó Dios a Moisés que hiciera? Bueno, está bien claro, ¿verdad? Que pasara delante del pueblo, que fuese con él, escogiera de los ancianos del pueblo y llevara la vara con que había golpeado el río. Así que eran cosas bien específicas que Moisés debía hacer. No fue ambiguo. Cuando Dios le habló, no fue ambiguo. Ahora, la otra pregunta, la 10, ¿serán también específicas las enseñanzas de la Biblia en estos tiempos en cuanto a enfrentar la crítica y la oposición? Así como fue claro Jehová con Moisés de lo que debía de hacer. Ve al frente, toma ancianos, lleva la vara. Igualmente así de específicas serán las enseñanzas de la palabra de Dios para nosotros ahora.
cuando enfrentamos igualmente una oposición, un problema, una crítica, una murmuración, un peligro en relación al trato con otras personas, como es el caso de este, que es el trato de Moisés con el pueblo. Cuando se trata de problemas con otras personas, ¿será la Biblia, la palabra de Dios específica o será ambigua? ¿Qué creen? Bueno, la palabra de Dios es específica en cómo debemos reaccionar. Hay dos pasajes muy interesantes, no vamos a leerlos, pero deben recordarlos. Ahí el Sermón del Monte, Mateo 5, 38 al 48, parte del Sermón del Monte. El Señor especifica cómo debemos de reaccionar como cristianos, aún ante los enemigos. En Efesios 4, 31 y 32, Efesios 4, 31 y 32, hay palabras específicas de cómo debemos reaccionar. Debemos de reaccionar siempre con amor y con perdón. Es específico. Debemos de reaccionar devolviendo bien cuando nos hacen mal. Nunca debemos de reaccionar a la murmuración con otra murmuración, usando palabras ofensivas o mal dichas. Nunca un cristiano debe responder de esa manera. En la palabra de Dios, en todo el Nuevo Testamento, hay una ética de comportamiento que distingue al cristiano del que no lo es. La forma en que debemos de reaccionar cuando hacen mal contra nosotros. No podemos decir que es ambiguo, que no sé qué hacer. Si no lo hacemos porque no queremos. Pero la palabra de Dios es específica igualmente cuando hay algo mal en contra nuestra de cómo debe de reaccionar un cristiano. Y si no lo hacemos así, no estamos reaccionando como hijos de Dios. Así de claro. Ahora, la pregunta 11 es que, ¿qué vemos en el versículo 6? Que sin duda dio confianza y seguridad a Moisés de que todo le iba a ir bien. Recuerde que él clamó a Dios porque veía su vida en peligro, me van a apedrear. Ahora, ¿qué pasó ahí que dijo Dios que él debió de haber dicho todo va a ir perfecto? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es que Dios le dijo que él iba a estar delante de él. Dios iba a estar ahí con él. Por consiguiente, tranquilo. A la pregunta 12 se cae un poco, ¿verdad? De su peso. ¿Por qué debemos nosotros tener la misma confianza en estos tiempos? Cuando igualmente podamos tener dificultades con otras personas o peligros o cosas así. ¿Por qué debemos tener la misma confianza? ¿Por qué? Porque nosotros igualmente tenemos la misma promesa de que Dios va a estar con nosotros. El Señor Jesucristo dijo que siempre iba a estar con nosotros. Hasta el fin del mundo. Él siempre va a estar con nosotros. Lo mismo que le prometió y le dijo Dios a Moisés. Por consiguiente, no hay justificación para que nosotros estemos preocupados, que el mundo se nos cerró, nos cayó arriba por las dificultades, por los problemas con la gente, lo que sea, porque Dios está con nosotros. Cristo está contigo, Él está conmigo, su Espíritu Santo está conmigo, Él está conmigo, por consiguiente tenemos que estar en paz. No había justificación para que ya Moisés estuviera preocupado porque Dios le dijo, ve, pero yo voy contigo, yo voy delante de ti, no atrás, delante. Y nosotros tenemos la misma promesa de parte del Señor. Amén. Ahora, la próxima pregunta, ahí en el versículo 7. En el versículo 7, Dios hizo un milagro y el pueblo tuvo lo que necesitaba, ¿verdad que sí? Y es ese milagro precioso de una peña, y de eso salió, ¿verdad? El coro ese que cantamos, Cristo es la peña de Oreb. Bueno, ahí esta peña dio agua. Y bueno, ¿cuál fue? Bueno, estoy contestando la pregunta. ¿Cuál fue el milagro? Bueno, fue que vio el agua que necesitaba, pero ¿qué nos demuestra eso? Que al final de la prueba siempre podemos ver la gloria de Dios, tal y como el pueblo aquí lo vio. La prueba era la sed. El milagro fue una peña dando agua. Y de nuevo la gloria de Dios se manifestó ahí. Así que eso es lo que demuestra una prueba. Que el Hijo de Dios cuando es probado está cerca de ver la gloria de Dios haciendo un milagro, haciendo algo poderoso. No había razón para dudar, como el pueblo lo hizo. Una vez más el pueblo falló. En este caso la duda se convirtió en casi en una amenaza.
porque vino a altercar, a pelear, a amenazar, de apedrear al líder. No pasó la prueba, pero nosotros no debemos de caer en eso. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando viene una prueba hay un problema, tranquilo, la gloria de Dios se va a manifestar. Ese es el final. Ahora, nos llama la atención, vemos ahí en el texto, que aquel lugar fue llamado Masa, que quiere decir prueba, y Meriba, que quiere decir rencilla, pelea. Así que, bueno, se nota por qué se le puso ese nombre, ¿verdad? Porque pasaron una prueba y la respuesta fue la rencilla, la pelea. Así que, sin dudas, salieron mal. Ahora, la pregunta 14, no sé, para que piensen un poco. ¿Cómo yo quisiera que se llamara ese momento de la prueba? No hay forma de que deje de ser Masa, porque es prueba. Y la prueba la vamos a pasar de todas maneras. Es parte de la vida. Ahora, lo que sí puedo evitar es que sea Meriba. Y si no quiero que se llame, y definitivamente todos vamos a querer que no se llame Meriba, sino que se llame Masa y otra cosa, que se llame prueba, pero que tenga otro nombre. ¿Cuál sería ese nombre? Bueno, en mi caso, cada cual le pondría el nombre que quiera, ¿no? Pero yo quisiera ponerle quizás que se llame Masa Fe. Pasé la prueba y mi fe salió fortalecida. O que se llame quizás Masa Madurez. Madurez espiritual. Pasé la prueba y ahora estoy más maduro espiritualmente, crecido espiritualmente. Así que ponle el nombre que tú quieras. Pero definitivamente que no sea Meriba, por favor. Que no respondas a la prueba con violencia, con murmuración o querer hacer las cosas mal hechas, sino pasar la prueba bien en crecimiento. Ahora bien, la última pregunta, ya para terminar. Según el versículo 7, ¿cuál fue la forma en que realmente se tentó a Jehová? Ya sabemos que fue murmurando y todo esto, pero específicamente el versículo aclara cuál fue la forma en que aquel pueblo murmuró contra Jehová. O tentó a Jehová. ¿Cuál fue? Bueno, ya está claro. Dudando de que Él estuviera con ellos. ¿Qué les parece? La forma en que ellos tentaron a Dios fue, Dios no está aquí. Yo estoy solo enfrentando esto es culpa de Moisés, aquí nos vamos a morir de sed, nosotros. Quiere decir que ellos dudaron de que realmente Dios estaba con ellos. Wow, de esa forma tentaron a Dios, a Jehová. Y yo creo que tiene sentido, porque si Dios les está prometiendo que siempre va a estar con ellos, si ahí tenían la columna de fuego de noche, la columna de humo de día, si ellos tenían todo eso con ellos y están diciendo Dios no está aquí, ¿qué están diciendo de Dios? Que es mentiroso. Están tentando a Dios y tú eres mentiroso, tú no estás aquí nada. Nos abriste el mar rojo, convertiste el agua amarga en dulce, nos diste pan, pero tú no estás aquí. Están diciendo Dios mentiroso. Bueno, Dios nos libre, querido hermano, y con eso terminamos. Concluyendo, de que nosotros también tentemos a Dios y pequemos contra Dios, pensando, clamando y gritando y llorando como si estuviéramos solos, cuando tenemos la promesa de que Él sí está con nosotros. Así que, hermanos, hasta aquí este devocional bíblico. Dios quiera que podamos aplicarlo directamente en nuestras vidas. Esta historia del Éxodo se aplica directamente mucho a nosotros y espero que les haya servido a ustedes para, sí, más conocimiento, pero sobre todo algo que nos ayude a vivir en victoria, a vivir confiados, a vivir tranquilos, no agobiados, no pasando mal las pruebas, sino saliendo con las pruebas en victoria. Así que Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana. Seguiremos estudiando el libro de Éxodo. Esta historia es larga, es maravillosa y siempre, como es la palabra de Dios, siempre tiene algo nuevo, algo precioso para nuestras vidas. Dios les bendiga.